Bueno, esta es un trabajo en realidad igual introductorio, es el primero que hago en el área del especismo. La titulé así, Somos la voz de los que no tienen voz, que es una frase que se utiliza mucho en el especismo y que me ayuda a mí a remitir la importancia del lenguaje en la lucha por el activismo animal. Yo parto desde el punto de vista de que nuestras prácticas discursivas afectan también nuestras prácticas sociales y al revés, ¿no? Nuestras prácticas sociales afectan nuestras prácticas discursivas. Entonces, esta presentación va a girar alrededor de la idea de que hay representaciones sociales sobre los animales no humanos que se construyen en el lenguaje, en la interacción, y además que están ligadas a estructuras de dominación, pues que afectan la manera en la que nosotros tratamos a los animales, ¿no? Vamos a ver la descripción de algunos ejemplos de lenguaje especista en el idioma español, en el que se trata a los animales como objetos, es decir, sufren un proceso de objetivación o objetivización, y vamos a ver rápidamente la publicidad de Bachoco, que es una empresa mexicana de huevos y de pollo, y espero también que los ejemplos que utilice pues no sean muy distintos por tratarse de México a Argentina, yo creo que no. Y bueno, también toda mi argumentación se basa en la regla de justicia que exige dar un trato igual a seres que integran una misma categoría, ¿no? Que esto está en la teoría de la argumentación. Entonces, la primera pregunta sobre la que partiríamos es si nuestro lenguaje es especista o no es especista. Y tiene que ver con lo que comentábamos sobre el discurso y las relaciones de poder. Se ha escrito mucho sobre las relaciones que hay entre el lenguaje, la cognición y la sociedad, o el pensamiento y la sociedad, y cómo se determinan entre sí. Una frase que es muy recurrida al respecto es esta de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Que quiere decir un poco que cualquier cosa que esté nombrada existe, y también cualquier cosa que no se nombre es como si no existiera, ¿no? Gracias. Por lo tanto, si en el lenguaje mismo, nuestro lenguaje es especista, estamos no solamente refiriendo a una realidad que existe, sino que la estamos alimentando y creando al mismo tiempo. Es una relación recíproca. La reflexión parte de dos teorías básicamente, que es el análisis crítico del discurso, que es una teoría en lingüística, sobre todo existe la lingüística crítica, pero en específico para analizar aquellos discursos que generan dominación por razones de raza, género o clase, y cuál es el papel del lenguaje en esa dominación. Por supuesto, aquí, como en muchas otras áreas que hemos visto, están excluidas las razones de especie, ¿no? Y por otro lado, la ecolingüística, que es un área un tanto joven que están haciendo en la lingüística y que trata de estudiar el papel del lenguaje en las interacciones de los humanos con otras especies y su entorno. Lo interesante, además de esta teoría, es que está muy interesada porque consideremos al ser humano no solamente como un ente que es parte de una sociedad, sino que es parte de un ecosistema del que depende la vida y del que depende todo. Es decir, ya no ver al ser humano en términos de sociedad, sino de ecosistema. Y digamos, como breve conclusión a esto, es que el lenguaje especista pues no solamente es un reflejo de la forma en la que pensamos, sino que también a través de ello construimos y mantenemos y difundimos unas realidades basadas en relaciones de poder desiguales. Y lo peor de todo es que lo hacemos bajo la apariencia de un sentido común, ¿no? O sea, esto es aceptable y es como lo normal. Entonces, la idea de ver estos ejemplos de lenguaje especista es tratar, igualmente está en la misma línea de desnaturalizar, ¿no? Hay una dicotomía que se utiliza mucho en el análisis del discurso y en la psicología social, que es la de nosotros y ellos, esta dicotomía de... ¿Así es como se está viendo la presentación? Bueno. Nosotros y ellos, en donde nosotros tenemos todas las categorías positivas, somos inteligentes, somos buenos, somos X, y los otros, o ellos, son los que poseen todas las características negativas, es decir, es una lógica de polarización. Y es una estrategia que se utiliza para dominar a través del discurso en el uso cotidiano. Las dos principales serían marcar a los otros en una situación de inferioridad y remarcar esas diferencias. En este caso, el ellos
podríamos decir que los animales ni siquiera los podríamos categorizar como un ellos, sino como un esos, ¿no? Hay una mayor lejanía, ni siquiera alcanza para ellos. El lenguaje especista creo que se puede empezar a plantear incluso desde la semántica misma que hay entre la definición de persona y de animal, ¿no? Es decir, en un principio no tendría por qué haber ningún problema entre decir, pues sí, hay personas y hay animales, digamos, tenemos diferencias. El problema es cuando hablamos de las extensiones semánticas que tienen cada una de estas palabras. Es decir, obviamente persona está asociado a la noción de sujeto, que sería alguien que es sujeto de derechos, que es sintiente, pensante, y además que tiene una finalidad en sí mismo. Y en cambio la noción de animal pues está asociada a objeto, ¿no? Es herramienta, no es sintiente, y además es un medio, no tiene una finalidad en sí mismo. Aquí, por ejemplo, la mayoría de la gente, tal vez no es algo que no ocurre aquí, pero no se considera a sí misma un animal, ¿no? Más bien, eso lo utiliza como, podemos verlo en ciertas palabras que se usan como para insultar a alguien. Ah, eres un animal o te comportas como un animal. Ah, pues eres irracional o violento o X. O, no sé, en México, por ejemplo, si el conductor va manejando muy violentamente, que es algo muy común, la gente le dice, ay, no traes animales, ¿no? Como para decir, pues, no nos puedes tratar así, lo cual quiere decir que ni se consideran así animales y que además es correcto tratar así a los animales, ¿no? Entonces, obviamente, el colectivo, el movimiento antiespecista, pues, es muy consciente del papel y la importancia del lenguaje, ¿no? Y por eso es que traté de buscar una etiqueta, pero no la encontré, pero en México hubo un tiempo que se ponían etiquetas en la carne y decía, este es el cuerpo de alguien que quería vivir, ¿no? Ah, perdón, y que tenía que ver con el alguien, que es un pronombre, que en este caso está reservado solamente significa cualquier persona indeterminada, es decir, ahí no puede entrar ningún animal, y algo es cualquier cosa indeterminada. Entonces, lo que trata de hacer para reivindicar este carácter sintiente, que son, tienen un fin en sí mismos y no son un medio, pues el colectivo antiespecista trata de hacer esto, ¿no? No soy algo, soy alguien. Y digamos que la representación dominante que hay de estos alcances semánticos es esta que veíamos. El animal es alguien no humano, la persona es el humano, y la idea es tratar de generar a través del lenguaje, por supuesto no puede ser tampoco impositiva, como que nada más hablando así ya la gente va a cambiar su forma de pensar, pero contribuye, una representación alternativa, ¿no? Por eso es que existen, desde lo que hemos visto ahorita, persona no humana o animal humano, animal no humano. El hecho de que aquí en estas jornadas se utilice animal no humano implica que hay animales humanos y que nosotros somos esos animales, ¿no? Entonces, es integrarnos dentro de una misma categoría que sería un nosotros. El tener esta categoría del nosotros nos permite, que implica cuidar a todos los miembros del grupo, respetarlos, implicaría hacer lo mismo si a los animales no humanos los integráramos en la misma categoría, ¿no? Bueno, obviamente en el área del consumo animal, pues es en donde más se observa el lenguaje especista, ¿no? Se les concibe como objeto, semántica y morfosintácticamente, para ocultar aquellas similitudes que podrían generar esta empatía que se necesita para que nosotros los incluyamos dentro de nosotros, ¿no? Desde el simple hecho de que se les dice, en la industria se dice que se les sacrifica y no se les asesina, y de hecho sería muy chocante decir en la industria ganadera asesinan a los animales, a lo mejor aquí no suena bien, pero si decimos eso afuera va a sonar mal, muy mal, ¿no? Y no sería como el medio, ¿no? O eso que te estás comiendo es un cadáver, cuando cadáver remite al cuerpo de una persona humana, también es muy agresivo, ¿no? Pero en realidad es porque está muy naturalizado. O el proceso de desindividuación, como en esta granja hay 500 cabezas de ganado, no sé si acá se ocupa esos términos, no podríamos decir igual en esta facultad hay 500 cabezas de estudiante, ¿no? Eso resultaría absurdo. Y la indeterminación, hay, por ejemplo, decir pierna de ternera en decir la pierna de un ternero. De esta manera estamos como volviéndolo al ternero como un ser indeterminado,
lo mismo que alitas de pollo en las alas de un pollo, o sea, pertenecieron a un sujeto, el pollo. O pechito de cerdo en lugar del pecho de un cerdo, como si dijéramos sopa de verduras. No podríamos decir, por ejemplo, en traumatología se atienden lesiones de espalda de humano o lesiones en pie de humano, o sea, como que tratar de verlo en esas dos perspectivas nos hace dar cuenta de cómo los indeterminamos a los animales, ¿no? Y esto nos permite, además, la forma de concebirlos y de mencionarlos así, considerarlos como entes reemplazables de una categoría en la que todos son iguales, es decir, puede ser cualquier pechito de cerdo, cualquier pollo, y esto los hace que tengan menor valor e importancia y oculta su origen, ¿no? Y así como muy rápido que en la publicidad de Bachoco, que son realmente de los mejores, creo, publicistas que hay en México, lo que intentan hacer es justo como subjetivar, convertir en sujetos a estos pollos, pero para generar un efecto sorpresa, ¿no? Es decir, es tan inviable el hecho de que el día de mañana ya todo el mundo tuviera como en la cabeza que los pollos en este caso son sujetos, que se puede caricaturizar con eso, ¿no? Y entonces resulta en este efecto de comicidad que oculta que detrás de este pollo teriyaki o este pollito con papas o con papás, hubo un ser sintiente que sufrió en una granja de pollos y que fue asesinado, ¿no? Aquí tenemos como patas de pollo, tiene ahí unas patas que están con el pollo, en este caso sí es el pollo, y además las mejores piernas, ¿no? Es decir, incluso pueden ser objetos de deseo o tener características humanas como ser mujeriegos o así. Aparte abajo dice el pollo es bueno para compartir, ¿no? Con patas de pollo. Y la idea es tratar de subjetivizarlos, pero como un proceso de emancipación, y remitiendo nuevamente al análisis crítico del discurso, la dificultad de legitimar el análisis sobre el discurso especista al lado del discurso homofóbico, el discurso racista en esta área, tiene mucho que ver con cuestiones de que el poder que se ejerce sobre los animales es puramente coercitivo, es decir, no hay un poder como ideológico sobre ellos que los convenzamos de que vayan a ser esclavizados por nosotros, como podría suceder en la sociedad con el discurso hegemónico, pero más bien sí depende de que nosotros tomemos la decisión como consumidores de comerlo, de consumirlo, y además somos solamente nosotros los que podríamos como integrarlos en este grupo de nosotros para evitar que sigan siendo tratados como objetos, ¿no? Y bueno, eso, ser animales humanos y no humanos.